Me llamaron confusa. Frágil. Demasiado vieja para entender ciertas cosas. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de mis silencios, había memoria. Y detrás de mi memoria, había pruebas. Me declararon incapaz. Incapaz de manejar mi casa. Pero yo seguía aquí. Completa. Herida, sí. Pero viva. Me llamo Aurora Fernández. Tengo 78 años. Y esta es la historia de cómo casi me borraron con un sello. Y de cómo recuperé mi voz. Letra por letra. Día tras día. Todo comenzó unos meses después de que mi compañero partiera. Fueron 41 años juntos. Con alegrías, discusiones, silencios y amor. Cuando él se fue, la casa se volvió demasiado grande. El tic-tac del reloj se volvió ruido. Y lo que antes era hogar, se volvió eco. Mi hijo, Daniel, empezó a visitarme más seguido. Traía pan fresco, ordenaba mi cocina, decía que solo quería verme bien. No deberías vivir sola, mamá, decía con esa mirada dulce. Yo, ya cansada de tanta soledad, me dejé cuidar. Solo necesito tu firma para resolver unos papeles del seguro, me dijo un domingo por la tarde. Era una hoja sencilla. Con términos médicos. Me sentí algo confundida, pero confié. Confié porque era mi hijo. Porque era familia. Y firmé. Sin preguntar. Sin leer hasta el final. Por amor. Fue solo semanas después cuando empecé a notar las señales. Mi cita médica fue cancelada sin aviso. El banco bloqueó mi acceso a la app. Intenté agendar un examen y me dijeron, la autorización debe venir del responsable legal. ¿Responsable legal? Llamé a Daniel. Contestó con esa voz tranquila. Mamá, estás muy nerviosa. Todo se está haciendo por tu bien. ¿De qué estás hablando? Firmaste, ¿recuerdas? Ahora puedo tomar las decisiones importantes por ti. ¿Decisiones por mí? Es solo hasta que mejores. Es temporal. Yo no estaba enferma. No tenía demencia. Estaba de duelo. Pero el duelo no es locura. Y lo que él hizo, fue silenciarme con una firma. Como si me hubiera vuelto invisible. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá, con mis papeles antiguos. Revisé cada carpeta. Y ahí estaba, la copia del documento que había firmado. Título, Autorización de tutela provisional por invalidez cognitiva. Me dieron náuseas. Tenía validez de 6 meses. Renovable. En la práctica, no podía hacer nada sin su consentimiento. Ni vender. Ni comprar. Ni salir del país. Ni decidir sobre mis propios medicamentos. La firma era mía. Pero la decisión nunca lo fue. En ese momento, algo dentro de mí despertó. Una rabia serena. Una tristeza firme. Y una certeza, esto no iba a terminar así. No con Aurora Fernández. No con mi historia siendo borrada por descuido o por interés. A la mañana siguiente, me miré al espejo con otros ojos. No vi debilidad. Vi a alguien que necesitaba recordarse quién era. Fui hasta mi caja de documentos antiguos, esas carpetas que uno guarda con cosas que parecen inútiles, hasta que dejan de serlo. Allí estaban exámenes, tarjetas viejas, una agenda de 1999, entre ellas, una tarjeta de presentación de un médico, Dr. Mauricio del Real, geriatra. Fue él quien me atendió meses atrás, cuando Daniel me convenció de hacer un chequeo completo. Dijo que era solo rutina. Ahora, al leer ese nombre de nuevo, sentí un escalofrío. Tomé el teléfono y llamé. Consultorio del Dr. Mauricio, buenos días. Mi voz salió firme, más firme de lo que imaginaba. Quiero saber por qué me declararon incapaz. La secretaria dudó. Me pidió que llamara por la tarde. Mientras esperaba, preparé café. Pero esta vez, no me senté a tomarlo. Empecé a anotar todo en un cuaderno, fechas, frases,
sensaciones. Como si estuviera armando un rompecabezas de mí misma. Al final de la tarde, el doctor devolvió la llamada. Doña Aurora, ¿qué ha pasado? ¿Fue usted quien me declaró incapaz? Hubo un informe, sí. Pero, se basó en la información que me dio su hijo. Me dijo que usted tenía lapsos, olvidos. ¿Y usted me examinó? Tuvimos una conversación informal. Pero reconozco que no fue una evaluación clínica completa. Sentí ganas de gritar. Pero respiré hondo. Doctor, voy a apelar. Y si usted tiene conciencia, va a revisar ese informe. Silencio del otro lado. Luego, una voz más baja, entiendo. Y lamento si hubo precipitación. Colgué con la sensación de estar sola. Pero también con la certeza de que había una grieta. Un error. Y donde hay error, hay camino. Al día siguiente fui a la biblioteca pública. No tengo internet en casa, pero allí sí. Busqué información sobre tutela provisional. Leí casos. Testimonios. Vi videos de abogados, foros, incluso relatos de mujeres como yo. Una cosa quedó clara, sin pruebas, todo es palabra contra palabra. Pero yo tenía algo. Mis anotaciones. Mis registros. Y quizá, un médico con la conciencia inquieta. Esa misma semana, fui a visitar a Clara. Mi vecina de calle, con quien casi no hablaba desde hacía años. Clara había sido abogada durante décadas y se había jubilado recientemente. Toqué el timbre con las manos temblorosas. Ella me recibió con la mirada de quien ya sabe. Te traicionaron, ¿verdad? Asentí. Me invitó a pasar. Nos sentamos en la terraza, rodeadas de plantas y silencio. Le conté todo. Desde el principio hasta el final. No me interrumpió ni una sola vez. Y cuando terminé, dijo: esto es grave, Aurora. Pero hay base. Y aún tienes tiempo. Respiré. Y valor, Clara. Ella me tomó la mano. El valor se inventa cuando hace falta. Clara me pidió una semana. Voy a estudiar todo. Cada línea, cada fecha. Pero antes que nada, tienes que entender contra qué estamos luchando. Nos sentamos en su sala, rodeadas de estanterías llenas de libros, plantas en jarras y un gato perezoso durmiendo sobre una alfombra desteñida. Extendió sobre la mesa una hoja en blanco. Vamos a reconstruir tu historia. No solo la legal, sino la humana. Todo lo que recuerdes, escríbelo. Todo lo que sientas, anótalo. Porque la justicia, al menos la verdadera, también necesita emoción. Pasé las noches siguientes escribiendo. Revisando el pasado. Reviviendo cada frase dicha por Daniel. Cada silencio. Cada gesto que ahora, con distancia, tenía otro significado. Escribí con rabia, con dolor, y, poco a poco, con claridad. Al final de esa semana, Clara volvió a mi casa con una expresión seria. Es posible, Aurora. Pero vamos a necesitar pruebas concretas de que hubo mala fe. Tenemos que mostrar que fuiste inducida al error. Que confiaste, y te traicionaron. Abrí mi caja con los registros. Le mostré todo, mensajes de texto, notas en la nevera, grabaciones hechas por casualidad, como aquella vez en que Daniel, creyendo que dormía, dijo por teléfono. Ya firmó. Ahora solo hay que esperar. Ni se dio cuenta de lo que autorizó. Clara pausó la grabación y me miró a los ojos. Esto vale oro. En los días siguientes, comenzó a redactar la demanda. Se llamaba Petición inicial por vicio de consentimiento y abuso de confianza. Las palabras me sonaban técnicas, frías. Pero Clara me lo explicaba todo con calma. Me decía cómo funcionaría el proceso, qué etapas vendrían, qué podíamos esperar. Habrá resistencia, dijo. El abogado de tu hijo intentará deslegitimarte. Usarán tu edad, tu duelo, tu amor como justificación. ¿Y el médico? Vamos a llamarlo como testigo. Si es honesto, tendrá que admitir la debilidad del informe.
Asentí en silencio. Y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí fuerte. A la semana siguiente, la demanda fue presentada. Recibí una llamada del juzgado. El juez había aceptado estudiar el caso. Eso, en sí, ya era una victoria. No solo legal, sino simbólica. Mi palabra había sido escuchada. En el edificio donde vivo, la noticia se difundió rápidamente. Algunos vecinos evitaron comentar. Otros, como doña Marina del tercer piso, me abrazaron en el pasillo. Me enteré, Aurora. Qué coraje, hija. Qué fuerza. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Daniel dejó de visitarme. Ni un mensaje. Ni una llamada. Su silencio era más cruel que cualquier grito. Clara, sin embargo, estaba a mi lado. Y con ella, una sensación que no tenía desde hacía mucho tiempo, la de ser tomada en serio. El tiempo hasta la audiencia parecía un pasillo sin fin. Cada día era un recordatorio de todo lo que había perdido. La llave de mi propia caja fuerte. El derecho a decidir si quería o no tomar un medicamento. Incluso la libertad de salir del país, ahora todo dependía de la firma de otra persona. Lo más cruel era saber que esa persona era mi propio hijo. Daniel. Mi niño. Aquel que arrullé en brazos, al que enseñé a leer, al que perdoné tantas veces. Ahora era él quien decía, frente a otros: mi madre está confundida. Necesita ayuda. Solo intento protegerla. Pero lo único de lo que me protegía, era de mi propia autonomía. Caminaba por las calles como una mujer sin nombre. Los bancos me trataban como representada por. Los médicos me llamaban paciente bajo tutela. Hasta el cartero, que antes sonreía, ahora me entregaba las cartas con ojos de lástima. Y aún así, seguía adelante. Con Clara a mi lado, preparando anexos, revisando documentos, organizando testimonios. Y con algo dentro de mí que crecía cada día. La conciencia de que mi voz aún existía. Aunque apagada. Aunque cuestionada. El día de la audiencia, me levanté temprano. Me puse una blusa blanca, la misma que usé en el bautizo de la nieta de Daniel. No como recuerdo de él, sino como recuerdo de mí. De lo que fui. De lo que aún soy. Clara pasó a buscarme. En el camino, casi no hablamos. Pero bastaba el silencio entre nosotras para saber que no estábamos solas. En la sala del tribunal, todo era frío. Blanco. Al otro lado, Daniel estaba con un abogado de traje. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él bajó la vista. El juez entró. Llamó nuestros nombres. Nos pidió sentarnos. Y entonces, todo comenzó. Clara habló con precisión. Mostró los registros. Leyó fragmentos de las grabaciones. Señaló la ausencia de un examen médico adecuado. Y con firmeza, dijo: esta mujer no está incapacitada. Está de duelo. Está herida. Pero está lúcida. Y quiere su voz de vuelta. Luego fue mi turno. Mis manos temblaban. Pero mi voz, no. Conté cómo me convencieron de firmar un documento que no entendí. Cómo me aislaron. Cómo deslegitimaron mi opinión. No lloré. No grité. Hablé como quien revive. Como quien ya no quiere ser ignorada. Cuando terminé, el juez pidió silencio. Leyó los documentos por largos minutos. Hizo preguntas técnicas. Analizó cada ítem. Y entonces, pronunció: este tribunal reconoce indicios claros de manipulación en el proceso de autorización de tutela. Por precaución, y hasta que se analice el fondo del asunto, suspendo inmediatamente los efectos legales del documento en cuestión, restableciendo a la señora Aurora Fernández sus derechos civiles plenos. No entendí todo en ese momento. Pero cuando Clara me apretó la mano y sonrió discretamente, supe. La justicia me había escuchado. Mi palabra había sido restaurada. Ese día, regresé a casa con las piernas cansadas, pero el corazón despierto.
Había recuperado temporalmente mis derechos, era solo una medida cautelar, como me explicó Clara, pero eso ya bastaba para volver a respirar con dignidad. Me recibió doña Marina, en el pasillo. Sostenía un pan dulce envuelto en una servilleta. Supe de la audiencia, Aurora. Te vi salir en el coche con esa expresión, firme. Quería darte esto. Por tu valentía. No supe qué decir. Solo la abracé. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar frente a alguien. El proceso aún estaba lejos de terminar. La sentencia definitiva dependería de nuevos testimonios, informes, argumentos. Pero ya había comprendido algo esencial. La injusticia no termina con el silencio. Termina cuando alguien dice, basta. En los días siguientes, Clara me propuso algo. Vamos a reforzar el caso con nuevos elementos. Quiero que pases por una evaluación psicológica independiente. Acepté. No por miedo a la defensa, sino porque quería, con todas mis fuerzas, demostrar, a ellos y a mí misma, que mi lucidez no se había ido con la edad, ni con el dolor. La psicóloga me escuchó durante más de 2 horas. Hizo preguntas difíciles. Analizó mis relatos con atención. Y al final, dijo: usted está triste, pero plenamente consciente. Su narrativa es clara. Su memoria, precisa. No hay indicios de incapacidad cognitiva. Eso era todo. No necesitaba ser joven. Ni perfecta. Solo necesitaba ser escuchada. Fue en ese mismo periodo que recibí una llamada inesperada. Señora Aurora. Habla Elena, soy periodista. He seguido su caso por los registros del juzgado. Su proceso está sirviendo de ejemplo en varias discusiones sobre los derechos de las personas mayores. ¿Puedo entrevistarla? Mi primera reacción fue decir que no. No quería exponerme más. Pero luego, pensé en todas las Auroras que hay por ahí. Las que firman papeles por miedo. Las que pierden su nombre en silencio. Acepté. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Elena era joven, ojos atentos, voz amable. Grabó todo con su celular. ¿Cuál fue el momento más doloroso?, preguntó. Pensé. Y respondí. Descubrir que la traición puede venir disfrazada de protección. Y que una firma, a veces, es una condena. La entrevista fue publicada la semana siguiente. La compartieron vecinos, antiguas amigas, incluso desconocidos en el mercado. Algunas mujeres mayores se me acercaban. Usted habló por mí. Pasé por algo parecido, pero nunca tuve el valor. Y fue ahí, justo ahí, donde todo empezó a cambiar. Mi historia empezaba a dejar de ser solo mía. La entrevista con Elena se difundió más rápido de lo que imaginaba. Llegó a foros, grupos de jubilados, asociaciones de apoyo a personas mayores. Y con ella, vinieron los mensajes. Muchos. Algunos agradeciéndome. Otros contando historias aterradoramente parecidas a la mía. Pero hubo uno que me tocó especialmente. Mi hijo me hizo firmar algo parecido, decía una señora de 81 años. Pero me dio vergüenza hablar. Usted me dio valor. Leí eso y lloré. No de dolor, sino de fuerza. Porque entendí, con todas las letras, mi lucha no era solo mía. Era colectiva. Era ancestral. Clara notó el impacto. Y propuso transformar eso en acción. Vamos a formalizar más testimonios. Obtener nuevas pruebas. Llamar a personas que vieron cómo actuaba tu hijo. Pasamos semanas recopilando relatos. Vecinos que escucharon discusiones. Una amiga que vio a Daniel revisar mis medicamentos sin consultarme. Incluso la empleada de la farmacia, que fue testigo de una escena en la que él me impidió pagar con mi propia tarjeta. Pero el punto decisivo vino de donde menos lo esperábamos. El doctor Mauricio. Sí, el médico. El mismo que había firmado el informe. Se puso en contacto con Clara, por correo electrónico. Decía que quería hablar. Y cuando nos reunimos,
Su mirada era distinta. No había arrogancia. Ni frialdad. Solo una especie de arrepentimiento humano. Siento que fui presionado para firmar ese documento, señora Aurora. Su hijo me llamaba constantemente. Hablaba de confusión, de olvidos. Debí haber hecho una evaluación más cuidadosa. Me equivoqué. Clara fue directa. ¿Estaría dispuesto a declarar eso en el juzgado? Él dudó. Pero luego, asintió. Sí. Porque lo que hice, no me deja dormir. En la siguiente audiencia, él se presentó. Estaba nervioso, pero firme. Dijo que firmó el informe basado en información verbal proporcionada por Daniel. Que no realizó pruebas clínicas formales. Que hoy reconocía que la señora Aurora demostraba total lucidez y conciencia. En la sala, el silencio era denso. Daniel ni siquiera se presentó. Solo su abogado. Frío, evasivo, ya sin argumentos sólidos. El juez escuchó. Tomó notas. Pidió la palabra final. Clara se levantó, serena. Esta mujer vio sus derechos arrebatados mediante un documento firmado por engaño. Pero lo que nunca perdió, fue su conciencia. Y ahora, con valentía y pruebas, pide justicia. El juez no dio respuesta en ese momento. Prometió decisión en un plazo de 15 días. Salimos de la audiencia tomadas de la mano. Clara sonrió. Y yo, por primera vez, me permití imaginar. Tal vez, la libertad estaba cerca. El silencio de los días siguientes fue distinto. No era el silencio del abandono. Era el silencio de la espera. De la respiración contenida. Como quien observa el cielo antes de la tormenta. Cuando llegó la sentencia, fue Clara quien la leyó en voz alta, en mi sala, con las gafas en la punta de la nariz y las manos temblorosas de emoción. Este tribunal declara la nulidad del poder de tutela concedido bajo vicio de consentimiento. Reconoce la plena capacidad civil de la señora Aurora Fernández. Y ordena la restitución total de sus derechos, bienes y autonomía. No lloré. No grité. Solo cerré los ojos y respiré profundo. Estaba hecho. Volvía a ser dueña de mi vida. Recibí llamadas, cartas, visitas. Algunas de amigas de la infancia. Otras de mujeres que jamás había visto. Todas llegaban con el mismo brillo en los ojos, el de quien también está despertando. Pero la llamada que más me marcó fue otra. Soy Lucía, tu nuera. Daniel, está mal. No sale de su cuarto. Quería saber si puedo pasar por ahí. Me quedé en silencio. No por rabia. Sino porque mi corazón aún no sabía dónde pisar. Claro que sí, respondí. Lucía llegó al final de la tarde, con un pastel de manzana. Nos sentamos en la cocina. Me entregó un sobre. Era una carta. Reconocí la letra de inmediato. Mamá. Me equivoqué. No pensé que todo llegaría tan lejos. Creí que te estaba protegiendo, pero me cegué por el control. Me dejé llevar por el miedo. Tú siempre fuiste fuerte. Pero yo quise hacerte parecer débil. Para justificar mi propia cobardía. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas, que ahora te veo. Con amor. Daniel. Tardé en responder. La carta ardía en las manos. Puedes decirle que la leí. Y que, cuando esté listo, puede llamarme. 2 días después, sonó el teléfono. Era él. La voz quebrada. Titubeante. Hola, mamá. Hola, Daniel. Silencio. Respiración. Presencia. Gracias por leer. Gracias por escribir. Quedamos para tomar un café. Sin pasado. Sin reproches. Solo café y memoria. Llegó con los hombros encorvados. Pero al verme, sonrió como un niño. Nos sentamos a la mesa. Preparé café con canela, como le gustaba de niño.
Y allí, entre risas tímidas y silencios cómodos, comprendí. Algo se había sanado. No todo. Pero algo. Los días que siguieron al reencuentro con Daniel fueron suaves. No por ausencia de dolor, aún estaba ahí, sino por una sensación nueva, la de que algo dentro de mí, por fin, había encajado. Volví a escribir en mi cuaderno. No solo para mí, sino pensando en otras mujeres. Aquellas que, como yo, habían sido silenciadas con una firma. O con miedo. O con costumbre. Empecé a anotar ideas. Nombres. Sueños que nunca me había permitido sacar del cajón. Fue en una de esas tardes que Elena me llamó. Aurora, estamos organizando un evento sobre los derechos de las personas mayores. Queremos que cuentes tu historia en vivo. Mi primer impulso fue decir que no. ¿Hablar frente a desconocidos? ¿Con mi cuerpo ya cansado y mi voz temblorosa? Pero luego pensé. ¿Cuántas mujeres se quedarían calladas para siempre, si yo me callaba ahora? Acepté. El evento se realizó en un centro cultural modesto, pero lleno de gente. Jóvenes, profesionales de la salud, profesoras, cuidadoras. Y decenas de mujeres mayores, algunas con bastón, otras en sillas de ruedas. Pero todas con los ojos muy despiertos. Cuando me llamaron al escenario, mi corazón latía como tambor. Me ofrecieron un micrófono. Lo rechacé. Preferí hablar con mi propia voz. Buenas tardes. Me llamo Aurora Fernández. Tengo 78 años. Y hace poco, fui declarada incapaz de vivir mi propia vida. Se instaló un silencio denso. No el del desprecio, sino el de quien escucha con todo el cuerpo. Firmé un papel creyendo que estaba facilitando la vida de mi hijo. Pero lo que estaba firmando era la suspensión de mi autonomía. Por amor, casi desaparecí. Hablé durante 20 minutos. Sobre el proceso. Sobre el dolor. Sobre la carta. Sobre la vuelta. Pero, sobre todo, hablé de la importancia de no callarnos. De reconocer que la edad no nos quita la voz, solo la hace más suave. Cuando terminé, hubo un aplauso tímido, que se volvió firme. Y, finalmente, un mar de palmas que me atravesó por completo. Al final, una señora de cabello blanco me tomó las manos y dijo: «Dijiste lo que yo nunca pude decir. Gracias por devolvernos una parte de nosotras mismas». Esa noche entendí. Ya no era solo Aurora. Eran muchas. Y juntas, éramos algo imposible de silenciar. Después de aquel evento, algo dentro de mí se abrió. Era como si cada palabra dicha en voz alta hubiera limpiado un rincón del alma. Empecé a recibir invitaciones. De escuelas, asociaciones, bibliotecas. Querían que hablara. Que contara. No como abogada, ni como experta. Sino como mujer. Como sobreviviente. Como voz. Y en cada encuentro, alguien me tomaba del brazo y me decía: «Mi mamá pasó por eso. Mi abuela también». Firmamos cosas sin entender. Nos silenciaron. Elena me llamó para una charla. ¿Y si creamos un espacio? Un lugar donde estas historias puedan contarse con seguridad. Donde nadie tenga que pedir permiso para recordar. La idea me hizo temblar. Pero al mismo tiempo, me hizo florecer. Allí nació el germen de lo que más tarde se llamaría La Voz de Ellas. Empezamos como un grupo pequeño. 6 mujeres reunidas en un salón prestado por una escuela del barrio. Sin micrófonos, sin cámaras, sin juicios. La única regla: hablar con verdad. Y escuchar con respeto. En la tercera semana, ya éramos 20. En la quinta, más de 40. Tuvimos que mudarnos a un espacio más grande. Y fue entonces cuando Daniel me buscó. «Mamá». Leí sobre el grupo. «¿Y si te ayudo a conseguir una sede de verdad?». Desconfié, claro. Pero él no ofrecía control. Ofrecía restitución. Con su ayuda y la de Lucía,
Alquilamos una pequeña sala en un centro comunitario. La pintamos juntas. Armamos los estantes. Trajimos sillas de colores. Y pegamos en la puerta un cartel que decía: aquí, cada palabra es un acto de justicia. La primera reunión en ese nuevo espacio fue conmovedora. Carmen leyó una carta que escribió para sí misma. Graciela trajo a su nieta. Y Natividad, una señora de 91 años, recitó un poema. No me arranquen la voz, aunque tiemblen mis labios. Ella sabe lo que ha vivido, aunque a veces lo calle a gritos. Lloramos todas. No de dolor, sino de reparación. Empezamos a grabar algunos encuentros con el celular y a subirlos a una página sencilla. Pronto llegaron mensajes desde Colombia, México, Argentina. Supe de ustedes. Me vi en ustedes. Gracias por existir. Un día, recibí un correo de una fundación internacional. Querían hacer un pequeño documental sobre mi historia y el grupo. Preguntaron si aceptaba. Esta vez, no dudé. Sí, respondí. Pero solo si puede contarse con verdad. Con arrugas. Con pausas. Con alma. El documental estuvo listo en 3 meses. Sencillo, honesto. Con imágenes de los círculos de diálogo, de las manos entrelazadas, de las miradas húmedas. Hicimos una proyección en la nueva sede. Vinieron vecinas, estudiantes, hijas, nietas. Gente de pie, sentada en el suelo, en las escaleras. Cuando terminó, hubo silencio. Un silencio que yo conocía bien. No era vacío. Era reverencia. Carmen me apretó la mano y dijo: nunca pensé que viviría esto. Me sentí respetada. Vista. Por primera vez. Días después, recibí una carta desde Argentina. Era de una mujer llamada Olga, de 74 años. Encontré su libro olvidado en una sala de espera. Empecé a leerlo por casualidad, y no pude soltarlo. Era como si alguien hubiera escrito lo que yo nunca dije. Volví al registro. Pedí copia del documento que firmé hace años. Y descubrí que también me habían quitado el derecho a decidir. Pero hoy, gracias a su historia, dije que no. Gracias por recordarme que todavía estoy viva. Guardé esa carta con cariño. Y entendí, a veces, no hace falta cambiar el mundo. Basta con devolverle a una mujer la certeza de que sigue siendo suya. Con el tiempo, empecé a ir menos a los encuentros. Mi cuerpo pedía más descanso. Pero mi historia ya no me pertenecía sola. Daniel venía a visitarme con frecuencia. Traía frutas, flores, silencio. A veces, solo se sentaba a mi lado. Sin hablar. Solo estaba. Un día, llegó con un regalo. Un cuadro con la primera página de mi cuaderno, ampliada, enmarcada. Me llamaron frágil. Pero mi voz aún estaba aquí. En la parte inferior, él escribió: gracias por no rendirte. Lloré bajito. No de dolor, sino de plenitud. La semana siguiente, el ayuntamiento colocó una placa en la sede. Espacio La Voz de Ellas, en homenaje a Aurora Fernández, quien demostró que una firma puede herir, pero una historia puede sanar. En la última reunión a la que asistí, Natividad, ahora con 92 años, me tomó la mano con fuerza y dijo: tú no solo salvaste tu vida, salvaste nuestra voz. Y en ese momento, supe. Aunque mi cuerpo algún día parta, mi historia se quedará. Porque intentaron borrarme con una firma. Pero me reescribí con palabras. Y las palabras, cuando son verdaderas, viven para siempre.